analizar otra de las leyes ponderables, como es la ley de Dalton. ¿Qué enuncia la ley de Dalton? Dice que en algunos compuestos que se forman con los mismos elementos hay una proporción fija que siempre es constante. Por lo tanto, esa cantidad fija, que es la constante, la vamos a llevar siempre a 1 gramo de esa cantidad. Ahora, lo importante que tienen que tener claro es saber cuál es de los dos elementos, cuál es la cantidad fija. Cuando les digan óxido, significa que los dos compuestos que estamos formando es la cantidad fija es de oxígeno. Si le dicen, por ejemplo, cloruros, es el cloro, yoduros es el yodo, sulfuros es el azufre, nitruros es el nitrógeno. Por lo tanto, analicemos a partir de este ejemplo esa ley de Dalton. Dice, hay dos óxidos de cobre que tienen 79,89% y 88,82% de cobre respectivamente. ¿Cuál es la relación entre ambas cantidades y cuáles son las fórmulas formadas? ¿Qué tiene que tener claro aquí? Primero, de colocar en el mismo orden que está el planteamiento del problema los átomos y las cantidades de cada uno de ellos sin variar el orden, porque si ustedes varían el orden, están variando también las proporciones que van a tener en la formación de las fórmulas. Por lo tanto, aquí dice dos óxidos, por lo tanto vamos a formar dos compuestos distintos que van a estar formados por los mismos átomos. En este caso, el cobre y el oxígeno, porque óxido viene de la palabra oxígeno. Desarrollemos entonces el ejercicio y acordarse que siempre tiene que ir en el mismo orden establecido en el planteamiento. Por lo tanto, como tengo dos óxidos, significa que voy a formar dos compuestos. El primer compuesto está formado por el cobre, que tiene un 79,89% de cobre, y como estamos hablando de óxido, significa que el resto, estamos en porcentaje, resten a 100, sería el porcentaje del oxígeno que van a formar a este compuesto, que en este caso son 20,11% de oxígeno. El segundo compuesto que vamos a formar está formado por 88,82% de cobre y el resto de 100 serían 11,18% de oxígeno. Analicemos aquí, vemos que son dos óxidos, por lo tanto la masa fija que establece Dalton en este caso sería el oxígeno. La masa fija de oxígeno, siempre en la primera parte para poder establecer la ecuación, la regla de 3 simple que vamos a utilizar, siempre hay que llevarlo a 1 gramo de esa masa fija. Entonces, veamos cómo podemos plantear la ecuación para el primer compuesto que vamos a formar y vamos a tener que cuántos gramos de cobre se van a formar con 1 gramo de oxígeno, que es mi masa fija, dividido por la cantidad establecida en el ejercicio, que son 79,89% o gramos de cobre, que es lo mismo, y 20,11% de oxígeno. Al desarrollar 79,89 por 1 y esto dividido por 20,11 da como resultado 3,97. Veamos ahora el planteamiento del segundo compuesto que se va a formar con el mismo razonamiento. Tenemos cuántos gramos de cobre van a existir en 1 gramo de oxígeno, que es mi masa fija, dividido por la cantidad establecida, que son 88,82% de cobre, acordarse que porcentaje es lo mismo que gramos en este caso, y 11,18% de oxígeno. Al despejar los gramos de cobre, donde ustedes van a multiplicar 88,82 por 1 y el resultado dividido por 11,18, esto da 7,94. Tenemos ya los dos resultados. ¿Qué tenemos que hacer? Nos están preguntando la relación, y la relación se da en proporciones fijas, en este caso un valor entero, tiene que ser entero, en el mismo orden que está estipulado en el ejercicio. Por lo tanto tendríamos 3,97 es a 7,94. Si ustedes se fijan, estos son valores con decimales y no son valores enteros, por lo tanto, ¿qué tengo que hacer yo? Transformarlos a valores enteros. ¿Cómo? El mayor lo voy a dividir por el menor, pero respetando este mismo orden. Y al hacer la división vamos a tener una relación de 1 es a 2.
Significa eso que el segundo compuesto tiene el doble, en este caso, de átomos con respecto al primer compuesto que tiene la relación de 1. ¿Cuál es la respuesta? 1 es a 2. Esta es la relación de Dalton. Pero a la vez me está preguntando cuáles son las fórmulas que se van a formar. Para eso, yo sé que en ambos compuestos tengo como elemento aquí el cobre, coloco el cobre primero en ese orden y luego al oxígeno. Tengo el primer compuesto y tengo lo mismo en el segundo. ¿Dónde va a estar la diferencia? Porque si se fijan, los dos tienen los mismos átomos, cobre y oxígeno, en ambos casos. La diferencia va a estar en la cantidad de átomos que se están formando con respecto a la relación de Dalton. Si yo sé que el oxígeno es el valor constante, el que varía es, en este caso, en este ejercicio, el cobre. Este valor que sacamos en la segunda división, que es un valor entero, indica la cantidad de átomos de esa masa que es variable. Entonces, tenemos en el primer compuesto que el cobre tiene un átomo de cobre que estaría ahí, implícitamente estaría ahí, porque acuérdense que en química el 1 no se escribe. Y la otra relación me dice que el segundo compuesto está formado por 2 átomos de cobre. Por lo tanto, ese 2 va abajito como subíndice que me indica esa cantidad. Entonces aquí ya formamos 2 compuestos distintos y con la misma clase de átomos en ambos. Analicemos ahora un segundo ejercicio, donde ahora va a variar el átomo que en este caso tiene la masa fija. Dice, el carbono y oxígeno se combinan para formar 2 compuestos. El compuesto 1 está formado por 1 gramo de carbono y 2,66 gramos de oxígeno. Y el compuesto 2 tiene 1 gramo de carbono y 1,33 gramos de oxígeno. ¿Cuál es la relación en ambos compuestos y qué fórmula se forma? Aquí al analizar cada uno de los compuestos vemos que los gramos de carbono es la masa fija. Por lo tanto, en el planteamiento de la ecuación en cada uno de los compuestos, vamos a llevar como masa fija a 1 gramo al carbono en este caso. ¿Cómo planteamos cada una de las ecuaciones? Siempre la masa que es variable va como incógnita y va como primer lugar en la regla de 3. Entonces, en el compuesto 1 y en el compuesto 2 tenemos que acordarse que no pueden ustedes invertir el orden de acuerdo al planteamiento del problema. Entonces, en el compuesto 1, como sabemos que la masa variable es el oxígeno, vamos a colocar cuántos gramos de oxígeno van a estar en 1 gramo de carbono. Igual a, nos fijamos en la cantidad de gramos de cada uno de ellos en el compuesto 1 y vemos que existen 2,66 gramos de oxígeno y 1 gramo de carbono. Matemáticamente vemos que estos son iguales y me da un total de 2,66. Y en el segundo compuesto hacemos exactamente lo mismo, pero variando la cantidad de gramos de oxígeno. ¿Cuántos gramos de oxígeno van a estar en 1 gramo de carbono? Porque eso es lo que me están planteando en el problema. Igual a, en este caso, 1,33 gramos de oxígeno y 1 gramo de carbono. Realizamos la misma operación anterior y vemos que es 1,33, la relación en ambos compuestos. Colocamos 2,66 esa 1,33. Para sacar el número entero que necesitamos, que me va a indicar la cantidad de átomos de la masa variable en este caso, tenemos que dividir siempre el mayor por el menor, porque estamos buscando en este caso un valor entero. De lo contrario, si ustedes dividen, en este caso, el menor por el mayor, nunca vamos a obtener ese valor entero. Entonces, se divide 2,66 dividido por 1,33 y la relación es 2 es a 1. ¿Qué significa esto? Que la relación de los gramos de la masa variable está en una relación de 2 es a 1 y estos números me van a indicar después la cantidad de átomos que se necesitan para formar los 2 compuestos distintos que tienen como fórmula los mismos átomos, pero que va a ir variando la relación, la cantidad de átomos de cada uno de ellos y vamos a formar 2 fórmulas diferentes. Entonces, tenemos en el primero el carbono y el oxígeno y en el segundo también tengo carbono y oxígeno.
Como en este caso el carbono es el constante y el oxígeno es el variable, me está diciendo que tengo una relación de dos átomos del variable, es decir, del oxígeno, y ese valor va como subíndice anotado ahí que me indica esa relación y que a la vez me está indicando la cantidad de átomos de la masa variable para formar este compuesto. Y acá me está diciendo que la relación es 1. Acordarse que el 1 no se escribe y estaría ahí. Y aquí tendríamos entonces los dos compuestos formados.